La forma en la cual me siento más cómodo para presentarme es como artista en general, porque siento que si de alguna manera como especificaría mucho en esa presentación cómo desarrollo mi práctica, podría como limitar la proyección del trabajo a futuro, digamos, por así decirlo. La verdad es que no tenía pensado el trabajo en general. Lo que sí fue importante, que siempre es importante en mi trabajo, es la noción espacial o el espacio donde voy a mostrar. Entonces hay algo en la cualidad del lugar este que la magnificencia o lo espacial que invitaba como a que mi trabajo se desarrolle de otra manera en la cual venía trabajando. Si bien no tenía el proyecto en sí, la idea de trabajar mediante el espacio, que es algo que habitualmente hago, o sea, generalmente produzco piezas para sitio específico, acá se le agregaba como la condición de además de ser un lugar muy grande, de tener la posibilidad de crear espacios con la panelería. Esto de alguna forma era como que me permitía explorar esa idea de sitio específico desde otro lugar, creando casi espacios para las propias obras. Entonces, desde ese lugar empecé a jugar y a tratar de que el primer acercamiento al proyecto sea en analizar bien el espacio, en poder tomar como punta principal fue la de la división de la sala. Como no era algo menor en mi trabajo, si bien son cosas como mínimas, en el proceso en el cual yo desarrollo los trabajos es muy importante las decisiones como mínimas. Y por ejemplo, que la sala esté dividida al medio, de alguna forma me invitaba como a seguir ese gesto, ¿no? de fragmentar los lugares para desarrollar las obras. Eso. Yo tenía como dos premisas tal vez cuando empecé a trabajar en el proyecto. La primera era que quería que tenga como una formología, una anatomía que sea como narrativa, que tenga como algo narrativo en el recorrido del espectador. Para eso de alguna forma me interesaba que el espectador vaya como descubriendo por capas el trabajo y no que sea como de golpe o que sea algo que se encuentra a primera vista. En esa idea que tenía de que vaya descubriendo por capas, me surgió esta idea de fragmentar el lugar, y en esa fragmentación encontraba como de alguna forma la manera en la cual yo podía como acentuar mis intenciones en cada obra. El proyecto está conformado por 4 bloques que lo que hacen es indagar de esa manera narrativa en la idea del principio y el final de las cosas. Tal vez más específicamente en el principio y en el final en torno al cuerpo, como esos dos bordes de alguna forma conforman las temporalidades que habitamos. Entonces esa idea de alguna forma quería que se traduzca en la manera espacial, y la forma en la cual yo empecé a diagramar el recorrido tenía que ver un poco con eso. Me gustaba, como volviendo esto a los gestos mínimos que tal vez están como una subcapa en el trabajo, era la idea de que el espectador recorra de una manera como centrípeta, es decir, de los bordes hacia el centro, casi como si borrara como la noción espacial, como entrando por un mismo punto y terminando en un mismo lugar. Había algo ahí como de espiral, que el espectador transitaba como haciendo una espiral invisible, que me interesaba
como repito, es como algo que está como una capa abajo del trabajo, que si bien no es algo que por ahí puede notarse a simple vista, es algo que me interesa que suceda. La muestra de alguna forma refleja o se traduce un poco un proyecto que vengo llevando a cabo, que lo desarrollo en mi estudio, que es de alguna manera trabajar conceptualmente desarrollando como el trabajo de manera más narrativa o más fragmentado, por así decirlo. Lo que me interesa es agarrar conceptos tal vez que son un poco amplios y mediante esta manera de narrar, lo que busco es como hacer pequeños zoom como a conceptos más mínimos. Entonces, lo que me interesaba un poco era como traducir esa manera de proyectar las propuestas y llevarla a este espacio. Creo que esa es la cualidad tal vez de la muestra o la identidad que se le da al trabajo. Un poco lo que ya lo había comentado, pero un poco era esta idea de que de la manera en la cual trabajé era casi como un mapa conceptual, por así decirlo de alguna forma. A partir de un trabajo iba como sacando una flecha y siguiendo al próximo. La manera en la cual como se desarrolló en este espacio fue que la primera obra que tenía era la obra de intro. Esta obra, como además de su individualidad o de su carácter individual de por sí, tenía como la condición de comenzar a narrar. Había algo casi como espacial de la idea de un espectador, de que el espectador ingrese y que recorra un espacio hasta llegar a la obra, hacía como que desprendiera del lugar de que viniera para ingresar hacia otro lugar. Entonces, a partir de esta obra, que lo que pretendía esta obra era indagar en la idea del antes del principio y en la forma en la cual está desarrollada en este trabajo es antes de la aparición de la materia, por así decirlo. A partir de ahí comenzaba como a seguir pensando las piezas en función a los espacios que iba creando. Por ejemplo, la segunda obra, la de los vidrios, esta obra se desprende como esa idea de querer indagar en esa idea de la aparición de la materia. Pero cuando me refiero a ese lineamiento estético, que tal vez la cruza además de lo narrativo, era que, por ejemplo, estaban las ventanas y me interesaba que las ventanas sean como parte protagonista de la obra, que sean como, los vidrios serían casi como una proyección de la ventana. En esa cualidad que me seducía a poder crear espacios para a partir de ahí crear piezas. Entonces, si bien la primera pieza que ubiqué fue la de intro, en esta cualidad que tiene de comenzar a narrar, a partir de ahí fue como desprendiéndose conceptualmente en los siguientes trabajos, en la idea del principio de la materia con estas obras, de la conformación de la materia en las mesas y de la ruptura en los mármoles. Entonces había como una continuación de conceptos que iban desprendiéndose y a su vez también una adaptación de la obra al espacio. Es decir, yo la primera obra que ubiqué fue la del pasillo y a partir de ahí, en querer que el recorrido sea de manera centrípeto, o sea en espiral,
iba diagramando los espacios. En ese diagrama fueron apareciendo estos lugares o estos como bloques en donde yo pensaba la obra para desarrollar esa narrativa. Esa narrativa, claro, cuando digo que es cronológica es porque tiene como un lineamiento bastante lineal, es decir, antes del principio, la aparición, la conformación y la ruptura. Hay algo casi como, si podría hablar de una analogía, podría decirse casi como una película transcurre en una pantalla, van sucediendo escenas y van continuando para construir una narrativa más global. Creo que el trabajo o cómo proyecté esta muestra se desarrolla de una manera similar. Creo que la misma lógica que aplico a desarrollar un objeto o un material con el cual trabajo, apliqué la misma lógica al espacio. De alguna forma yo quería que conceptualmente se traduzca lo que yo estaba indagando de manera espacial. Por eso era que me interesaba que el espectador dibuje casi como una espiral invisible, que ese recorrido fuera como inconsciente o que el mismo espacio lo proponga. Entonces la idea o traducir el concepto en el espacio fue más o menos ese el proceso, en pensar al espacio desde su lado más conceptual y a partir de ahí como tratar de extraer eso para acentuar los trabajos. El origen de cómo arranqué, empecé a los 16 pintando graffiti y si bien es algo muy como diferente a lo que hago hoy en día, hay muchas cosas en cómo yo trabajaba que las encuentro hoy en día. Tal vez de esa manera como más intuitiva o torpe, medio de trabajar como así, creo que se reproduce de la misma forma, si bien son cosas totalmente distintas. Creo que sigue estando como la parte interna de eso, ¿no? Como que no sé si me defino como un artista conceptual, porque creo que si bien tomo cosas de diferentes lugares, no sé si respondo únicamente a lo conceptual por esta parte intuitiva o que va por otros lados. A eso me refería, por eso hablaba del origen y eso. Es algo que me venía pensando con este proyecto, era la decisión, cuánto había de decisión mía en esta idea narrativa o esto. Si bien hay como un foco si bien hay una forma de focalizar el trabajo en esta cuestión narrativa, me fui dando cuenta que el trabajo iba desprendiéndose uno del otro y como no sé si había tanta decisión mía en el trabajo. Si bien hay decisiones estéticas que uno puede tomar, creo que las partes como que tienen que ver con más el punto central de las piezas viene desde otro lado. Entonces por eso me refiero a que no sé si hay tanta decisión mía sobre ciertas cosas de los trabajos. Y en cuanto a la intención, no creo a mis proyectos como respuestas a preguntas, sino son como más una manera de contemplar las preguntas. Siempre me sentí cómodo con verlos como ensayos. Tal vez esa cualidad de ensayo tiene esa característica del error, ¿no? Como de la posible respuesta. Y desde ese lugar me interesa posicionarme. Esa obra, La prolongación de nuestra inercia, creo que en mi trabajo desde hace un tiempo como empecé a encontrar algunos, por así decirlos, como series que iban abriendo hacia otras series más pequeñas, por así decirlo. Entonces este título de esta obra lo utilicé para esta muestra porque fue un título que me acercó a poder hablar desde el principio y el final de las cosas de una manera más amplia, como poder amalgamar más y a partir de ese concepto amplio poder hacer como pequeños zoom a conceptos más mínimos y construir esas narrativas.
Desde ese lugar utilicé la obra, si bien esa obra habla de algo más puntual, la utilicé en un ejercicio un poco más amplio. En el proceso creativo, generalmente como encuentro una idea como muy pequeña, por así decirlo, o sencilla, y a partir de esa idea como trato de dejarla y empezar a tirar en el hacer, como no es que desarrollo conceptualmente la pieza antes de hacerla, sino como extraigo una idea pequeña de eso y a partir de ahí empiezo a tirar haciendo y encontrando en ese hacer la conceptualización de la pieza en general. Creo que esa forma en la cual trabajo me permite como trabajar de manera más intuitiva en la materialidad del trabajo y como encontrar en sí la función de la pieza o lo que me está pidiendo la pieza en sí. Creo que eso es la manera en la cual trabajo. En mi práctica y en mi trabajo, la materialidad y los objetos cumplen un rol bastante importante porque a partir lo que intento hacer es extraer de ese material y de esos objetos como el potencial poético. A partir de ese potencial poético lo que intento es como construir esas narrativas o esas metáforas que direccionen hacia la conceptualización de la pieza. En ese proceso tal vez me guío por tres formas de observar al objeto o al material. El primero tiene que ver con la materialidad, es decir, como este punto tiene que ver como con la idea de física del cuerpo frente a ese objeto, es decir, cómo nosotros nos posicionamos, es decir, no es lo mismo ver un vidrio roto a ver un vidrio entero, o sea, nuestro cuerpo tal vez se predispone de formas diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, la utilidad del objeto. Ese objeto o ese material está inmerso dentro de un cotidiano que cumple una función.
Y el tercero, que tal vez es un poco más difícil de explicar, pero tiene que ver como con la parte áurica del objeto, o sea, lo que nosotros notamos de ese objeto, no tanto con la parte física, sino desde otro lado. Entonces, a partir de esas tres formas de observar las materialidades, lo que intento es construir narrativamente las piezas. Áurica me refiero, si bien, o sea, el primer aspecto tiene que ver con la materialidad, cómo nosotros percibimos físicamente el objeto. Cuando me refiero a áurica, me refiero a la percepción inmaterial que uno tiene del objeto, o la experiencia sensorial, por así decirlo, del objeto. Por ejemplo, un recuerdo tiene que ver eso como con la historia previa de uno con los materiales o con los objetos. Es decir, no es lo mismo ver una taza común a una taza de tu abuela, por ejemplo. Entonces ahí hay una relación que no tiene que ver tanto con lo material. A lo largo de mi práctica y de mi hacer, encontrar a la poesía fue como un momento bastante clave en mi proceso, porque funcionó casi como un andamio, como a partir de la poesía yo construía las piezas en el proceso y iba a escribir y volvía al hacer, hacía y volvía a escribir. Entonces había como un vínculo recíproco en donde se retroalimentaba desde una disciplina a otra. Y digo andamio porque me ayudó como a entender de alguna manera mis intereses en los cuales quería proyectar mis trabajos desde ese lugar. Y creo que también con el tiempo me fui dando cuenta que la manera en la cual yo escribo una poesía lo utilizo de la misma manera al componer las materialidades o a componer una pieza objetual o visual, por así decirlo. Utilizo el mismo modo de operar. Entonces, casi como que no encuentro tal vez algún límite claro entre esas dos disciplinas, por así decirlo. Esta obra, además de tener como la cualidad individual, tenía como esa dirección a poder comenzar a narrar. Lo que me interesaba en esta obra era indagar en el momento previo a la aparición de las cosas, como el momento previo al principio. En este caso, o en este proyecto, ese momento previo era la conformación de la materia o la aparición de esa materia. Entonces la obra se desarrollaba en tres ascensos: el ascenso de luz, de sonido y de movimiento que el espectador hacía al transitar la propuesta. Y volviendo un poco a lo que me interesaba en las materialidades o la función que tiene la materialidad en mi trabajo, si esta obra indagaba en ese momento previo a la aparición de la materia, lo que me interesaba era que los elementos que la componían de alguna forma carezcan de esa materia física. Entonces por eso pensé a la luz y al sonido desde ese lugar. Si bien son materia en masa, si bien son materia, no son materia en masa. Luego, siguiendo por la siguiente obra, la de Ya fuimos aire, lo que me interesaba eran tres ideas de ese trabajo. El primero era ver al cristal como un borde, como un límite. Entonces, a partir de ahí, una serie de objetos orgánicos aparecían, pero había algo como contradictorio. Había como hay una lista grande de materiales en la obra y a su vez en la visibilidad del trabajo son como casi invisibles o imperceptibles. Entonces, hay algo como contradictorio que en esa aparición parecería también una posible desaparición. Como si eso que se estuviera formando podría estar en un nivel de aparición o en un nivel de desaparición.
El segundo tiene que ver tal vez con esta obra de sitio específico, con pensar una obra exclusivamente para las ventanas del museo, proyectarlas, y lo que me interesaba era qué pasa era que al espectador al transitar por entre medio de estos dos estados estuviera como transitando por entre medio de un ciclo o de algo que estuviera pasando. Si en los vidrios en el interior había materia orgánica, en lo siguiente, en la ventana, el espectador estaría como dentro de la siguiente pintura. Entonces había como una relación ahí de espiral o casi cíclica de un proceso de loop que está detenido. Y el tercero tiene que ver con una cuestión estética. Creo que el trabajo tiene como un guiño en referencia a ese gesto que se utiliza cuando se está haciendo un lugar nuevo o está por abandonarlo, que es la de pintar las ventanas con blanco, con látex blanco. Lo que me interesaba de este gesto era cómo se utilizaba para tapar lo que pasaba en el interior. Entonces, en esta conformación interior de materia, de alguna forma utilizo ese gesto para componer metafóricamente esa conformación. Después, la tercera obra, que es la conformación del final de los bordes, lo que me interesaba era indagar en la idea o presuponer con ese concepto la idea de qué pasa en un final con esos bordes o esos límites que delimitan el interior y el exterior de las cosas. ¿Qué pasaría si se borra? Entonces me interesaba utilizar estos bloques como bloques temporales de un ciclo también. Vuelve a reiterarse esta idea de loop, de esta idea de temporales, de temporalidad. En esa compresión de objetos exteriores dentro del interior hay como un juego metafórico de utilizar todos esos objetos que están en el exterior, en el interior. Creo que si bien la obra puede relacionarse con la idea de la muerte, la obra apunta más a focalizar la atención en esa idea de la totalidad, de esa conformación, de qué pasa con ese después o en ese momento de desaparición. Qué pasa entre ese exterior y ese interior. Y creo que tiene relación con la idea del bodegón, o que tiene una connotación a esa rama pictórica, por así decirlo. Pero me interesaba como verlo o tomar esa idea desde el lugar de no denotar a la muerte, sino denotar a un proceso o captar como un fragmento de esa transformación. Entonces veo estos bloques como fragmentos de una conformación general desde ese lugar. Y la última, la serie de epitafios, que son es un poema fragmentado en 9 partes, que lo que me interesaba era indagar en la ruptura como un posible final. Ver a este poema que de alguna manera indaga en esa idea de qué pasa como en un después o un posible ensayo de eso, y trabajar con esa simbología de un epitafio que se vendría a ser como un mensaje final. Hay una relación también o una sincronización entre la materialidad de los mármoles con las hojas que están muertas en el suelo, casi como si fuera un poema de eso mismo.